Cuando te planteas invertir en renta fija, pues hay varias formas de hacerlo. Pues, por ejemplo, comprar bonos directamente, después tienes la opción de hacerlo a través de ETFs o hacerlo a través de fondos de inversión. Y estas son las principales formas de hacerlo. El tema está en que, obviamente, cada forma de hacerlo es distinta. Yo me gustaría contarte la que más diversificación te permite hacer y es a través de fondos o ETFs. Como las herramientas para distinguir entre fondos y ETFs o seleccionarlos son distintas, en esta ocasión vamos a hablar de cómo seleccionar correctamente un fondo de inversión de renta fija, porque es muy importante comprobar exactamente en qué está invirtiendo el fondo, especialmente cuando son fondos de renta fija, para no tener luego sorpresas desagradables. En este vídeo vamos a hablar de fondos y haré un vídeo siguiente que hablará de ETFs con las herramientas propias para seleccionar el ETF. Hola, yo soy Sergi Torrents, me dedico a la planificación financiera de las inversiones. Dentro vídeo. Como de costumbre, deja un comentario con tus dudas y preguntas y sugerencias para futuros vídeos y desde ya dale al like para ayudarme a hacer llegar este contenido a más personas que les pueda ser interesante, pues cómo invertir en renta fija. Bueno, una de las cosas importantes de la renta fija es que yo te diría que es casi o más complicado aún que lo que es invertir en acciones, porque son muchas más las cosas que tienes que mirar para estar seguro que no te la están colando. Y es que se la cuelan hasta los más profesionales, a los expertos que trabajan en banca de inversión. Y si no, fíjate en esto. Los inversores perdieron de un día para otro 17.000 millones de euros con los bonos AT1 de Credit Suisse que pasaron a valer cero. Bueno, los inversores profesionales, que además son los únicos que pueden comprar este tipo de bonos, los tipo AT1, pues no daban crédito. Bueno, ellos y todo el mercado. Pues que esto, el hecho de que los bonos pasaran a valer cero de golpe de un día para otro, pues rompía una regla que se daba por hecho. Y es el orden de prelación. Fíjate, cuando una empresa quiebra, pues los primeros en recibir el golpe son los accionistas, porque cuando tú eres accionista en realidad eres socio de la empresa y por tanto, si la empresa va mal, tú cargas con esa pérdida. Así que el orden siempre es, primero pierden el dinero los accionistas y si no es suficiente, se sigue bajando niveles y entre estos niveles están los bonistas, las personas que han prestado dinero a la empresa. Pero en la emisión de estos bonos AT1 de Credit Suisse, el banco había incluido una cláusula que modificaba esto. En esta cláusula se indicaba que en caso de quiebra, el regulador suizo, FINMA, podía cancelar los bonos AT1 y no repagarlos. Así que el resultado fue que los accionistas recibieron algo de dinero y los bonistas del AT1, cero. ¿Y esto por qué? Porque nadie se había leído esa cláusula, porque todo el mundo daba por hecho que las cosas funcionaban de la otra manera. Pero bueno, estos eran expertos, pero además, en alguna ocasión, también han recibido pues, los inversores minoritarios. Como el caso de las preferentes, que en España volaron decenas de miles de euros de pequeños ahorradores. Aunque después, a base de juicios y reclamaciones, pues gran parte de los ahorradores consiguió recuperar el dinero. Bueno, en este caso, dos casos muy claros, Preferentes y Credit Suisse, y en los dos, que se invertía en renta fija, la pérdida fue muy grande. Así que nadie diga que la renta fija no tiene riesgo. La principal ventaja que tenemos en este momento es que podemos invertir en renta fija vía ETFs y fondos. Y su principal ventaja es la diversificación, porque dentro de una cartera de fondos o ETFs de renta fija, lo que vas a encontrar pues, son muchos títulos. Y lo normal es que dentro de estos fondos no cojan posiciones superiores al 5%, en el sentido de que pues, las primeras posiciones, que son las que mayor tamaño tendrán, pues probablemente en esos bonos no van a invertir más del 5% del total del dinero que tienen. De manera que si un bono se va a cero, pues la pérdida que resultará dentro del fondo pues será como máximo de ese impacto de cercano al 5%. Por lo tanto, el hecho de diversificar te limita mucho el riesgo. Entonces, para invertir en renta fija y en particular vía fondos, ¿qué necesitamos comprobar? El tipo de deuda en el que invierte y su calidad, mayores posiciones, liquidez, duración y rentabilidad estimada. Vamos uno a uno. Lo primero, mirar la calificación crediticia, porque así veremos el riesgo que tienen esas empresas y ya tendremos claro cuál es el riesgo que estamos asumiendo. Porque al final
A menor calificación crediticia, mayor es la rentabilidad que nos van a ofrecer, pero también mayor será el riesgo. ¿Qué riesgo? Pues el principal será el de impago que hemos visto antes. Es el riesgo de que o bien no te paguen el cupón prometido, o bien la empresa haga bancarrota y no solo no te paguen el cupón, sino que además no recuperes lo invertido o gran parte de lo invertido. Probablemente ya conozcas la calificación más extendida, que es la que va de AAA hasta D, siendo AAA lo mejor y D lo peor de todo. Fíjate cómo en caso de AA el riesgo implícito de impago está por debajo del 5% y como media no llega al 1%, pero a medida que cogemos peor calificación este riesgo aumenta muy rápidamente y cuando llegas a CCC fíjate que es casi como tirar una moneda al aire, la posibilidad de impago es de más del 50%. En este caso entonces unas veces cobras y otras no. Por tanto, es importantísimo antes de contratar un fondo saber qué calificación tiene de media lo que tienes dentro del fondo. Y la forma más sencilla es ir a Morningstar. Colocamos el ISIN y vamos a cartera. Aquí podemos ver la calificación AAA. Y abajo podemos ver las mayores posiciones. En este caso la primera tiene más del 5%, pero al estar invirtiendo en un activo tan particular que es deuda de gobierno americano, pues esto realmente no es un problema. Ahora bien, yo te diría que lo mejor es hacer un doble chequeo y me iría a buscar el folleto de la propia gestora para comprobar que los números son correctos. Porque a veces, pues la carga después de Morningstar o otras plataformas pues puede tener errores, por tanto, la verdad, la tiene el folleto que entrega pues la propia gestora. Basta ir al portal de Fundinfo, colocamos aquí el ISIN, nos descargamos el folleto y le echamos un vistazo. Aquí cada folleto es distinto, así que hay que buscar dentro del folleto la información. Primero, ver que efectivamente está invirtiendo en lo que creemos, en este caso, en bonos de gobierno americano. Y si vamos más abajo, pues podemos ver que tiene una calificación de AA+. Por tanto, una comprobación muy importante antes de invertir para asegurarte que el fondo está invirtiendo exactamente en el rating de crédito que le corresponde, que no sea que esté invirtiendo en un rating más agresivo. Por ejemplo, y vamos a ver otro, imagínate que quiero invertir en un fondo de renta fija donde se invierta en crédito, es decir, en empresas, pero que además tengan una muy buena calidad crediticia. En empresas esto empieza en el BBB, por tanto, BBB, 1A, 2A, 3A sería el rango. Si se sale de aquí, ese fondo no es bueno. Vamos a ver uno. Para este caso, pues por ejemplo, este fondo serviría porque cuando miras la calificación crediticia, pues es de media una A. Por contra, si miramos este otro fondo, que es un fondo de empresas high yield, antes se les llamaba esto bono basura, pues aquí la calificación es BB negativo, por tanto por debajo de BBB, y esto quiere decir que estas empresas pueden tener problemas de impago. Sobre el tema de las posiciones, fíjate como aquí las primeras apenas tienen el 1%. Fíjate, esta segunda es Grifols. Y por supuesto, ese mayor riesgo debería ir acompañado de una mayor rentabilidad. Luego volvemos a esto. Sobre el tema de la liquidez hay que tener presente que a veces hay determinados fondos que al retirar vas a tener algunas restricciones. Especialmente unos fondos que están generando pues, entidades bancarias que lo que hacen es tener un fondo a un vencimiento concreto, que normalmente tienen nombres del tipo pues, Fondo de Renta Fija 2030. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los bonos que hay dentro de ese fondo tienen un horizonte temporal hasta 2030 de vida. Por tanto, lo que tienes dentro, pues todo, digamos, vencerá en 2030 y esto hace que la entidad pueda más o menos darte una estimación bastante aproximada de cuánto vas a ganar, porque lo que vas a ganar va a ser los cupones de aquí a 2030, porque en 2030 pues todos los bonos vencen, devuelven el dinero, más los cupones que hayan cobrado por el camino. Por tanto, en cierta manera tienes el atractivo de que más o menos sabes cuánto vas a sacar de rentabilidad, que puede ser bueno o malo, o sea que al final a veces pues ves la rentabilidad y no merece la pena, pero en el momento de rescatar, si durante el camino, si de aquí a 2030 necesitas el dinero por el camino, necesitas una parte, pues no siempre puedes rescatar y muchas veces te cobran comisión por ello. En este caso, por ejemplo, la comisión de reembolso es del 4%, a menos que retires con estas condiciones: el día 13 de cada mes, excepto en el mes de agosto y con 2 días de preaviso.
En ocasiones estos fondos pueden ser una buena opción porque más o menos tienes una estimación de cuánto vas a ganar. Pero hay que tener mucho cuidado, no hay que invertir casi todo el dinero en este tipo de fondos porque puedes tener restricciones a la hora de recuperar y cuando recuperes, pues que te acabe saliendo más caro el cascabel que el gato. Bueno, antes de continuar necesito que me eches una mano para hacer llegar este contenido a más personas, así que necesito tu like, un comentario, que compartas el vídeo, que te suscribas, te dejo unos segundos para que lo hagas. La duración es un concepto clave en la renta fija, quizás el más importante, y entre otras cosas te ayuda a medir la volatilidad de la inversión. De hecho, a mayor duración, mayor es la volatilidad que va a tener la inversión y por tanto las oscilaciones, especialmente en momentos de caídas. Y por tanto, si un fondo tiene una duración muy elevada, ese fondo será más volátil que otro que tenga muy poca duración. Y habitualmente te vas a encontrar con dos tipos de fondos. Renta fija a corto plazo, es decir, de baja duración, muchas veces indicado con su término inglés short term, y renta fija a largo plazo, es decir, con mayor duración. Si vamos al apartado de carteras, podemos ver el dato específico de cada fondo en cuanto a su duración. En el caso del short term que hemos escogido, la duración es 2, es decir, de media los bonos que tienen en cartera vencen de aquí a 2 años. En el otro caso, pues vemos que es del 4,08. Por tanto, de media, los bonos vencen de aquí a 4 años. En este caso eran dos fondos de high yield, así que tienen el riesgo propio del high yield, del crédito basura, porque tienen una calificación crediticia baja, pero además a este riesgo se le suma que el high yield a secas tiene mayor duración que el high yield short term. De hecho, tenía el doble. Uno tenía el 2 y el otro tenía 4. ¿Cómo se traduce esto? Pues esto se traduce de que la intensidad, la volatilidad que va a sufrir el bono high yield a largo plazo será el doble que el bono de high yield short term. Bueno, ¿y cuánto vas a ganar con la compra de un bono? Pues los bonos tienen, digamos, dos componentes. Por una parte tienes el cupón, lo que te garantizan que van a pagar todos los años, siempre que no haya impagos, y el precio. Pues al final del vencimiento de un bono te devuelven el dinero que habías puesto al principio del todo, cuando se emitió el bono. Si lo emitieron a 100, pues te devuelven 100. Si tú has entrado en el fondo y el fondo en aquel momento, pues el bono valía un poco menos, por ejemplo 98, pues tú habrás comprado 98, pero como al final te devolverán 100, pues también ganarás ese 2%. Por tanto, la rentabilidad de un bono viene por las dos componentes. La suma de las dos componentes igualmente tiene que seguir la regla de siempre, que es, pues si tienes un bono de buena calidad crediticia, este dará menos rentabilidad que un bono de mala calificación crediticia. Y aquí tienes una escala de los distintos niveles de riesgo en función del tipo. Por ejemplo, el bono del gobierno pues tiene la mínima rentabilidad, pero también el mínimo riesgo. Y en cambio, high yield pues tiene mucho riesgo, pero también una de las rentabilidades potenciales más elevadas. Como siempre, esto lo debes comprobar en tu fondo antes de contratarlo, porque al final, dos fondos que invierten en lo mismo, en realidad dentro tienen carteras distintas, y ellos han comprado bonos en distintos momentos, por tanto, puede ser que su rentabilidad difiera. Así que antes de contratarlo, echa un vistazo a su rentabilidad que la puedes mirar aquí. En este caso, los bonos que hay dentro del fondo pagan de media un 3,94, es decir, casi un 4%. Esto de cupón. Pero después, si miramos esta rentabilidad de aquí abajo, fíjate que hablamos de cerca de un 6. Es decir, entre el cupón y el precio, pues la potencial rentabilidad anualizada es del 6%. Por tanto, si comparáramos este fondo, que era de empresas de calidad, con uno de high yield, pues el de high yield, como tiene mucho más riesgo, deberá pagarnos mucho más, tanto en cupón como en precio final, ¿no? Como en rentabilidad acumulada. ¿Seguro? Pues esto es renta fija, así que cada vez que oigas hablar de renta fija, acuérdate de Credit Suisse AT1. Fíjate, calidad mala baja, por tanto es high yield, era lo esperable, y ves, el cupón es un poco más alto, es 4,68, es decir, unos 0,7% adicionales. Pero fíjate en el rendimiento agregado cupón más precio, es prácticamente cero. Yo lo veo claro. No voy a poner mi dinero en un fondo de high yield, es decir, de crédito basura, que combinando la rentabilidad del cupón y el precio, tiene una rentabilidad estimada del 0%. Sí, puedo invertir en un fondo de calidad, es decir, de empresas, de bonos de empresa de alta calidad,
es decir, que tienen muy poco riesgo de impago, que me va a pagar el 6. Una vez más, esto renta fija, no des las cosas por hechas. Lee y comprueba. Así que si vas a invertir en renta fija, siempre esto es muy importante a comprobar. Por una parte, el tipo de deuda y calidad crediticia. Después, mirar las primeras posiciones que no sean muy grandes, porque si son muy grandes y una de estas falla te puede arrastrar todo el fondo. Liquidez, que puedas acceder a tu dinero, que no tengas restricciones de que cuando necesitas el dinero pues tengas que pagar comisiones o tengas que esperar un día concreto. La cuarta sería la duración, que es clave en todos los bonos. Y la quinta sería ver la rentabilidad real final que puedes obtener de la combinación precio y cupón. En general, pues unos fondos que tengan misma duración y misma calidad crediticia, pues deberían dar unas rentabilidades parecidas. Y por supuesto, un fondo que tiene peor calificación crediticia debería dar más rentabilidad que uno que tiene muy buena calidad. Aunque como hemos visto, esto no sucede. Bienvenido a la renta fija. Así que yo te diría que la renta fija a mí me gusta mucho porque tienes mucho potencial. Si buscas un poquito y haces las comprobaciones, con menos riesgo que la renta variable puedes sacar unas muy buenas rentabilidades. Eso sí, debes hacer siempre las comprobaciones. Y te diría que todavía no empezaría a invertir en renta fija, porque yo creo que hace falta acabar de entender o tener una base un poco más sólida de cómo funciona la renta fija, porque esto marca la diferencia entre ganadores y perdedores. Así que aquí tienes un vídeo en el que te cuento con más detalle cómo funciona la renta fija en general para que entiendas todos estos riesgos y puedas escoger el mejor fondo ya con el conocimiento de cómo funciona un bono. Aquí pasarás de 0 a 100 en un tiempo récord. No te vayas. Dale al like, deja un comentario, comparte el vídeo, suscríbete, activa las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.